El guardabosques Kai Donovan, un conservacionista estadounidense de 30 años de edad, observaba el drama que se desarrollaba ante sus ojos a través de sus binoculares desde un afloramiento rocoso que sobresalía en medio de la vasta sabana africana. Era un choque territorial brutal y primitivo. Una manada de leones liderada por un macho masivo y 2 leonas que lo acompañaban, todos ellos envueltos en una lucha desesperada contra un clan grande y abrumador de hienas. El sol comenzaba su descenso en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos intensos, mientras el polvo se elevaba desde el suelo reseco, formando una nube densa que envolvía a los combatientes. Los rugidos de los leones se mezclaban con las risas inquietantes de las hienas, creando una sinfonía salvaje que resonaba por kilómetros a la redonda. Kai había pasado los últimos 5 años de su vida trabajando en esta reserva natural de Kenia, documentando el comportamiento de los grandes felinos y contribuyendo a los esfuerzos de conservación que buscaban proteger estas especies magníficas de la extinción. Había sido testigo de innumerables encuentros entre depredadores, había visto la crueldad y la belleza de la naturaleza en su forma más pura, y había aprendido que su papel no era interferir, sino observar y registrar. Su cámara capturaba cada momento de la batalla, el movimiento frenético de los cuerpos en combate, la desesperación en los ojos de los leones mientras defendían su territorio, la determinación implacable de las hienas que superaban en número a los felinos por al menos 3-1. La lucha era desigual desde el principio. El macho león, con su melena oscura y espesa que lo identificaba como un animal en la plenitud de su vida, luchaba valientemente junto a sus 2 compañeras. Las leonas, más ágiles y rápidas, intentaban proteger los flancos mientras el macho enfrentaba a las hienas más grandes que se atrevían a acercarse demasiado. Pero por cada hiena que retrocedía, 3 más tomaban su lugar. Era una estrategia de desgaste, un asalto coordinado que aprovechaba la superioridad numérica del clan. Kai sabía cómo terminarían estos enfrentamientos cuando las probabilidades estaban tan desequilibradas. Los leones eventualmente se verían obligados a retirarse, a abandonar ese territorio que habían defendido durante meses, tal vez incluso años. Kai documentó cada segundo de la lucha con precisión profesional. Sus manos, curtidas por años de trabajo bajo el sol africano, manejaban el equipo con la destreza de alguien que había hecho esto miles de veces antes. Anotó la hora exacta, las condiciones climáticas, el número aproximado de animales involucrados, los patrones de comportamiento que observaba. Todo esto formaría parte del registro científico que ayudaría a futuros investigadores a comprender mejor la dinámica de estos ecosistemas complejos. Pero a pesar de su entrenamiento, a pesar de los años de experiencia, había algo en esta batalla particular que le provocaba una sensación incómoda en el estómago. Había algo diferente en la desesperación con la que el macho león luchaba. Algo en la forma en que las leonas se movían, que sugería que estaban protegiendo algo más que solo territorio. Cuando la energía frenética del combate alcanzó su punto máximo, cuando el polvo era tan denso que apenas podía distinguir las formas individuales de los animales, Kai tomó la decisión deliberada de empacar su equipo. Su código de ética era absolutamente claro en situaciones como esta. No debía haber interferencia en las duras leyes del mundo salvaje. La lucha por la supervivencia no era suya para juzgarla o alterarla. Cada vez que los humanos intervenían en estos procesos naturales, sin importar cuán bien intencionadas fueran sus acciones, corrían el riesgo de alterar equilibrios ecológicos delicados que habían evolucionado durante millones de años. Los conservacionistas como Kai habían aprendido esta lección de la manera más difícil, a través de décadas de errores bien documentados, donde la intervención humana había causado más daño que beneficio. Con movimientos metódicos y cuidadosos, guardó su cámara en su funda protectora, enrolló su trípode y recogió sus cuadernos de campo llenos de observaciones detalladas. El peso del equipo en su mochila era familiar y reconfortante, un recordatorio tangible de su propósito en este lugar remoto. Descendió del afloramiento rocoso con cuidado, sus botas encontrando automáticamente los puntos de apoyo más seguros entre las rocas irregulares. El sonido de la batalla aún resonaba detrás de él, pero con cada paso que daba hacia su vehículo, los rugidos y las risas se hacían más distantes, más abstractos, casi como si fueran parte de un sueño febril en lugar de una realidad violenta. Su Jeep, un Toyota Land Cruiser modificado que había sido su hogar lejos del hogar durante los últimos años, estaba estacionado a unos cientos de metros de distancia, parcialmente oculto bajo la sombra de un grupo de acacias. El vehículo estaba cubierto de polvo rojo, con abolladuras y rasguños que contaban la historia de innumerables expediciones por terrenos difíciles.
Kai colocó su equipo en la parte trasera con el mismo cuidado con el que lo había empacado, asegurándose de que cada pieza estuviera bien protegida y sujeta. Encendió el motor y el sonido familiar del vehículo le proporcionó una sensación extraña de normalidad en medio del caos que acababa de presenciar. Condujo alejándose del sitio del conflicto, los sonidos de la batalla desvaneciéndose gradualmente detrás de él, hasta que solo quedó el zumbido constante del motor y el crujido de las llantas sobre el suelo irregular. El sol continuaba su descenso, y las sombras se alargaban dramáticamente sobre la sabana. Kai manejaba en automático, su mente procesando todo lo que había visto, organizando mentalmente las notas que escribiría esa noche en su diario de campo. Si alguna vez has sentido la atracción de una vida que necesitaba ser salvada, toca ese botón de me gusta para mostrar tu apoyo. Pero la escena primitiva de violencia que había presenciado no era nada comparada con la vida pequeña y frágil que el destino decidió colocar directamente en su camino. 3 horas más tarde, cuando el sol ya había desaparecido completamente bajo el horizonte y las primeras estrellas comenzaban a brillar en el cielo africano, Kai tomó la decisión de hacer un círculo de regreso hacia el área general donde había ocurrido el conflicto. No era inusual que él hiciera estos recorridos nocturnos, buscando señales de actividad animal, documentando los movimientos de las manadas, observando los patrones de comportamiento que solo se revelaban bajo el manto de la oscuridad. La luna creciente proporcionaba apenas suficiente luz para navegar, y Kai conocía estos caminos tan bien que podría haberlos recorrido con los ojos cerrados. Fue cerca del límite del territorio donde había ocurrido el enfrentamiento, en un área sombreada bajo un grupo de acacias retorcidas, donde Kai lo encontró. Al principio pensó que era simplemente una roca o un montón de vegetación caída, pero algo en la forma, algo en la manera en que la luz de la luna creaba sombras sobre el objeto, hizo que detuviera el jeep abruptamente. Apagó el motor y salió del vehículo con cautela, sus sentidos inmediatamente alerta ante cualquier señal de peligro. La sabana nocturna era el dominio de los depredadores, y él era muy consciente de su vulnerabilidad como criatura de día, aventurándose en el territorio de los cazadores nocturnos. Se acercó lentamente, su linterna encendida pero apuntando hacia el suelo, para no asustar a ningún animal que pudiera estar cerca, y entonces lo vio. Un cachorro de león solitario, no mayor de 2 meses de edad, estaba acurrucado cerca de una rama de acacia caída, silencioso y claramente abandonado en el caos de la batalla. El pequeño felino estaba temblando a pesar del calor residual de la tarde, su pequeño cuerpo sacudido por espasmos involuntarios que indicaban un estado avanzado de shock. Kai se arrodilló junto al cachorro, olvidando temporalmente todas sus precauciones sobre mantener distancia de la vida salvaje. El descubrimiento del cachorro de león destrozó por completo el desapego profesional que Kai había cultivado cuidadosamente durante años de trabajo en el campo. Se arrodilló en el suelo polvoriento, sus ojos practicados notando inmediatamente las respiraciones superficiales y débiles del pequeño animal, y el parche pegajoso de sangre que manchaba el pelaje dorado alrededor de una herida profunda, una marca de mordida inequívoca dejada por las mandíbulas poderosas de una hiena. El cachorro sufría de shock, deshidratación severa y pérdida significativa de sangre. La impotencia absoluta de la criatura diminuta, un símbolo viviente de la belleza salvaje de África, reducido a una reliquia temblorosa de una batalla perdida, negó años enteros de entrenamiento riguroso en no interferencia. Kai extendió su mano con cuidado infinito, permitiendo que sus dedos rozaran suavemente el pelaje del cachorro. El pequeño león no reaccionó a su toque, demasiado débil incluso para mostrar miedo ante este extraño gigante que se cernía sobre él. Su pequeño pecho subía y bajaba con un ritmo irregular que hacía que el corazón de Kai se encogiera dolorosamente. La ley de conservación dictaba que debía dejar que la naturaleza siguiera su curso. Cada fibra de su entrenamiento profesional le gritaba que se alejara, que documentara el hallazgo, que lo reportara a las autoridades correspondientes y que dejara que el ecosistema funcionara como había funcionado durante milenios sin intervención humana. Pero una ley más profunda, una ley más humana de empatía y compasión, rugía con fuerza ensordecedora en sus oídos, ahogando todas las voces de la razón y el protocolo. Este era su dilema, la batalla interna que amenazaba con desgarrarlo en dos. Salvar al cachorro de león significaba romper el código ético de conservación que había jurado respetar, y arriesgar una carrera que había construido con años de trabajo duro y sacrificio. Peor aún, significaba arriesgar su propia vida de maneras que apenas comenzaba a comprender. Estaba a punto de interferir con la descendencia de una de las criaturas más peligrosas de la sabana, un acto que podría costarle todo.
El peso del mundo entero parecía balancearse sobre el latido diminuto y frenético que sentía bajo sus dedos cuando tocó el pecho del cachorro. Cada segundo que pasaba, cada momento de indecisión, era otro momento en el que la vida del pequeño león se escurría lentamente. Kai había visto suficientes animales morir en la naturaleza para reconocer los signos. Sin intervención inmediata, este cachorro no vería el amanecer. El riesgo era enorme, casi insuperable cuando se detenía a pensarlo racionalmente. Pero la vista de los ojos azules vidriosos del cachorro, apenas abiertos en un estado de agotamiento extremo, solidificó su decisión en un instante de claridad absoluta. Con movimientos decididos nacidos de años de experiencia en primeros auxilios de campo, Kai sacó su kit médico de emergencia de su mochila. El kit era compacto pero completo, diseñado específicamente para situaciones donde cada segundo contaba. Contenía antibióticos de amplio espectro, soluciones de rehidratación, analgésicos, vendajes estériles y una variedad de agujas y jeringas de diferentes tamaños. Se preparó para administrar una inyección subdérmica de fluidos justo ahí mismo, en el suelo polvoriento bajo las estrellas africanas, para combatir la deshidratación que amenazaba la vida del pequeño león. ¿Qué harías tú en el lugar de Kai en este momento crucial? Déjanos saber en los comentarios tu opinión sobre esta decisión imposible. Mientras trabajaba preparando la solución de fluidos con manos que temblaban ligeramente por la adrenalina, sus sentidos permanecían en alerta máxima. Y de repente escuchó algo que hizo que su sangre se congelara en sus venas. Era un sonido bajo, gutural, apenas audible por encima del viento suave que soplaba a través de las acacias. Un chuf profundo, el tipo de vocalización que los leones usan para comunicarse entre ellos a corta distancia. Kai levantó la vista lentamente del cachorro, sus ojos escaneando el terreno circundante con una intensidad nacida del miedo más primitivo. La luz de la luna creaba sombras engañosas entre los arbustos y las rocas, haciendo que cada forma pareciera potencialmente amenazadora. Y entonces las vio, las huellas. Enormes impresiones frescas de patas de león en el suelo polvoriento, cada una tan grande como su mano abierta, con marcas de garras claramente visibles. Las huellas formaban un círculo irregular alrededor del árbol de acacia donde yacía el cachorro, un patrón que sugería vigilancia deliberada más que simple paso casual. La sangre de Kai se volvió hielo líquido en sus venas, cuando la realización completa de la situación lo golpeó como un martillo. El padre del cachorro había estado ahí todo el tiempo. El macho masivo había estado observando desde las sombras, probablemente desde el momento en que Kai había llegado. Un león adulto podía permanecer completamente inmóvil y prácticamente invisible incluso a pocos metros de distancia, una habilidad desarrollada a través de millones de años de evolución como depredador de emboscada. Kai se congeló por completo, cada músculo de su cuerpo tensándose mientras su mente calculaba rápidamente sus opciones de supervivencia. Sabía que su vida ahora dependía completamente del capricho de una criatura que pesaba más de 180 kilogramos más que él, una máquina de matar perfectamente diseñada que podía cerrar la distancia entre ellos en segundos, pero a pesar del terror que amenazaba con paralizarlo completamente, Kai terminó la inyección. Sus manos trabajaban con una precisión automática nacida de años de práctica, insertando la aguja con cuidado bajo la piel suelta del cachorro, administrando los fluidos vitales lentamente para evitar sobrecargar el sistema cardiovascular ya comprometido del pequeño animal. Habló en voz baja al cachorro mientras trabajaba, su voz sorprendentemente firme considerando el pánico que sentía internamente. Las palabras eran una mezcla de inglés y español, frases reconfortantes que probablemente estaban más destinadas a calmarse a sí mismo que al animal inconsciente. Una vez completada la inyección, Kai tomó una decisión desesperada. Retrocedió lentamente del cachorro, sus movimientos deliberadamente suaves y no amenazantes, manteniendo su cuerpo agachado para parecer menos intimidante. Llegó a su jeep caminando hacia atrás, sin nunca dar la espalda al área donde sabía que el macho león estaba acechando. Cada paso parecía durar una eternidad, cada segundo una tortura de anticipación, esperando sentir el impacto de casi 200 kilogramos de músculo y garras golpeándolo desde atrás. Una vez dentro del jeep, con las puertas cerradas y al menos la ilusión de seguridad que proporcionaba el metal y el vidrio, Kai tomó sus binoculares con manos temblorosas. Su respiración estaba atrapada en su garganta mientras enfocaba los lentes hacia el árbol de acacia. Lo que vio a continuación se grabaría en su memoria para siempre. Una sombra masiva se separó de la maleza de acacia, materializándose como si la oscuridad misma hubiera cobrado forma física. Era el macho león.
emergiendo finalmente de su escondite y acercándose directamente al lugar preciso donde yacía el cachorro herido. El león era magnífico de una manera que quitaba el aliento. Su melena era espesa y oscura, señal de un macho en su edad prime, probablemente entre 6 y 8 años de edad. Cicatrices pálidas marcaban su hocico y sus hombros, recuerdos de incontables batallas por territorio y dominio. Cada movimiento era una demostración de poder contenido, de fuerza que podría desatarse en un instante. Kai estimó que el animal pesaba fácilmente más de 225 kilogramos, tal vez incluso alcanzando los 250. Era uno de los machos más grandes que había visto en sus años en África. La pregunta ya no era si debía salvar al cachorro de león, sino cómo podría sobrevivir a la confrontación inevitable con el padre terriblemente poderoso del pequeño. Los siguientes momentos se movieron con la lentitud agónica de un sueño, cada segundo estirándose hasta parecer una eternidad. El macho león alcanzó al cachorro y se detuvo, su enorme cabeza bajándose para examinar al pequeño cuerpo. Kai observaba a través de los binoculares, sus manos apretando el equipo con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Esperaba que el león recogiera a su hijo herido con la boca, la forma en que los leones transportan a sus cachorros, o tal vez que reconociera tristemente que el pequeño estaba demasiado débil y lo dejara a su destino. Pero la reacción que presenció fue completamente inesperada y profundamente inquietante. El león empujó suavemente el diminuto cuerpo con su cabeza masiva. Un gesto sorprendentemente tierno viniendo de una criatura tan poderosa. Luego levantó su mirada, sus ojos ámbar brillando en la oscuridad mientras escaneaba el área circundante. Y entonces esos ojos se posaron directamente en Kai, parado completamente expuesto junto a la puerta abierta de su jeep. No hubo confusión en esa mirada. El león sabía exactamente dónde estaba Kai. Probablemente había sabido su ubicación exacta durante todo el tiempo. No fue una carga, no fue un rugido de advertencia, sino un momento de escrutinio silencioso e intenso, que se extendió entre ellos como un puente invisible. Kai sintió como si el león estuviera mirando directamente dentro de su alma, evaluando sus intenciones, juzgando su carácter de maneras que desafiaban toda explicación racional. El aire entre ellos parecía vibrar con una tensión casi eléctrica, cargada con significados que Kai apenas comenzaba a comprender. Sabía en ese momento con absoluta certeza que tenía solo una oportunidad de salir de esta situación con vida. Una oportunidad de demostrar que no era una amenaza, que sus intenciones hacia el cachorro habían sido puras. Con un valor que no sabía que poseía, Kai tomó la decisión más temeraria de su vida. Salió del jeep nuevamente, dejando atrás la seguridad relativa del vehículo. Su corazón golpeaba a un ritmo frenético contra sus costillas, tan fuerte que estaba seguro de que el león podía escucharlo desde la distancia. Comenzó a caminar lentamente de regreso hacia el árbol de acacia, hacia el cachorro herido, hacia el macho león que observaba cada uno de sus movimientos con una intensidad que hacía que su piel se erizara. Mientras caminaba, Kai habló continuamente, manteniendo su voz baja y uniforme, cada palabra cuidadosamente medida. Explicó sus intenciones a la criatura en un monólogo que era mitad oración, mitad confesión. Le dijo al león que había visto al cachorro sufriendo, que no había podido simplemente alejarse y dejar que muriera, que entendía que estaba violando las leyes territoriales del león, pero que solo quería ayudar. Las palabras fluían en una mezcla de inglés y español, su voz temblando ligeramente pero nunca rompiéndose completamente. No sabía si el león podía entender el tono de sus palabras, si podía percibir la sinceridad en su voz, pero era todo lo que tenía para ofrecer. A medida que se acercaba, el macho león giró su atención completamente hacia el humano que invadía su espacio. El gran felino se puso de pie, una montaña de músculo y poder, pero su postura no era la de un depredador preparándose para atacar. No estaba en la posición agachada típica que precede a una carga, con el cuerpo cerca del suelo y los músculos de las patas traseras enrollados como resortes listos para explotar en acción. En cambio, el león simplemente estaba de pie, observando con lo que Kai solo podía describir como una pose de observación cansada, casi contemplativa. El rugido anticipado y la carga que Kai había estado esperando nunca sucedieron. En cambio, algo completamente extraordinario ocurrió. El macho león, lenta y deliberadamente, bajó su enorme masa hasta el suelo. Se recostó sobre su vientre con sus patas delanteras extendidas frente a él,
una posición que los leones típicamente adoptan cuando están descansando y se sienten seguros en su entorno. Pero sus ojos nunca dejaron el rostro de Kai, siguiendo cada movimiento, cada gesto que el humano hacía mientras se acercaba al cachorro inconsciente. Con cuidado extremo, con movimientos tan lentos y deliberados que parecía estar moviéndose a través de melaza. Kai se agachó y levantó al cachorro inconsciente. El peso del pequeño cuerpo frágil se sentía insignificante en sus manos, apenas 2 o 3 kilogramos de vida que palpitaba débilmente. Era una carga preciosa que instantáneamente comandó cada una de sus acciones, cada pensamiento en su mente. El pelaje del cachorro era suave bajo sus dedos, todavía llevando ese tacto sedoso distintivo de la juventud extrema. La sangre de la herida ya había comenzado a coagularse, formando costras oscuras en el pelaje dorado. Los ojos del león nunca abandonaron el rostro de Kai durante todo este proceso. Fue un intercambio intenso de comunicación no verbal, un diálogo silencioso que trascendía las barreras del lenguaje y las especies. En la mirada del león, Kai creyó ver algo que desafiaba toda su comprensión científica de estos animales. Vio súplica, vio vulnerabilidad, vio lo que solo podía describirse como la petición silenciosa de un padre por la vida de su hijo. Era imposible, irracional, contrario a todo lo que le habían enseñado sobre el comportamiento animal, pero era inconfundible. Kai colocó rápidamente al cachorro sobre una manta doblada en el asiento del pasajero de su jeep, asegurándose de que el pequeño cuerpo estuviera cómodo y bien apoyado. Subió al vehículo, sus movimientos aún deliberadamente lentos y medidos, consciente de que el león seguía observando cada acción. Encendió el motor, el sonido repentino del arranque rompiendo el silencio de la noche africana. Pero incluso este sonido mecánico y potencialmente alarmante no provocó ninguna reacción agresiva del macho león. La prueba verdadera de confianza aún estaba por venir. Kai comenzó a conducir lentamente a lo largo del camino polvoriento, manteniendo deliberadamente su velocidad reducida a poco más que un paso lento. No quería hacer ningún movimiento brusco que pudiera ser interpretado como amenazante o como un intento de huir con la cría del león. Miraba su espejo retrovisor cada pocos segundos, sus nudillos blancos sobre el volante debido a la tensión, y lo que vio le provocó una mezcla de asombro y terror que le quitó el aliento. El macho león estaba ahí, siguiéndolo. No estaba persiguiendo el vehículo en una carga feroz. No estaba atacando las llantas ni tratando de detenerlo. Simplemente seguía al jeep a una distancia respetuosa, moviéndose como una sombra entre los árboles de acacia dispersos que salpicaban el paisaje. Mantenía su vigilia silenciosa, una escolta que desafiaba toda lógica y razón. El león se movía con esa gracia líquida característica de los grandes felinos, cada paso colocado con precisión perfecta, su cuerpo fluyendo sobre el terreno irregular como agua. Kai se dio cuenta en ese momento surrealista que ahora estaba operando bajo la supervisión terriblemente confiada de un depredador apex que de alguna manera, por alguna razón que desafiaba toda explicación científica, había aceptado su intervención. El momento en que el macho león cruzó miradas con Kai, esa conexión inexplicable que se había formado entre ellos, era la razón por la que hacen este trabajo de conservación. Suscríbete para ver más momentos de conexión imposibles entre especies. Lo que siguió no fue una persecución de presa, sino una escolta silenciosa, una vigilia de 3 semanas que desafió todo lo que Kai sabía sobre estos poderosos depredadores. Las siguientes 3 semanas fueron definidas por la presencia constante y oculta del macho león. De regreso en el campamento de investigación, un conjunto modesto de tiendas de campaña y estructuras temporales ubicadas en un área protegida de la reserva, Kai estableció una clínica improvisada para el cachorro. El campamento era básico pero funcional, equipado con generadores solares para electricidad, un sistema de recolección de agua de lluvia y suficientes suministros médicos para tratar lesiones menores en animales salvajes cuando fuera absolutamente necesario. Trabajó incansablemente alrededor del reloj, durmiendo en intervalos cortos de no más de 2 o 3 horas a la vez. Administraba antibióticos de amplio espectro cada 8 horas para prevenir infección en la herida de mordida, fluidos de rehidratación subcutáneos 2 veces al día para restaurar el balance de electrolitos del cachorro y antiinflamatorios para reducir la hinchazón y el dolor. La recuperación del cachorro fue lenta pero constante, un testimonio tanto a su resistencia natural como a la atención meticulosa que recibía.
A medida que recuperaba fuerzas con cada día que pasaba, el pequeño león comenzó a mostrar curiosidad sobre su entorno. Sus ojos, que habían estado vidriosos y sin foco durante los primeros días, gradualmente recuperaron su brillo juvenil. Comenzó a explorar los confines de su área de recuperación con pasos tambaleantes al principio, ganando confianza y coordinación con cada intento. Se acostumbró rápidamente a Kai, reconociendo su olor y el sonido de su voz. El cachorro emitía suaves chuffs en respuesta a las palabras del guardabosques, una vocalización que los leones usan para saludos amistosos y reconocimiento. A menudo se quedaba dormido, acunado en los brazos de Kai, el pequeño peso cálido del cuerpo del cachorro presionado contra su pecho, mientras ambos descansaban en las tardes calurosas. Era un símbolo viviente de la vida frágil que había salvado, un recordatorio constante de la decisión imposible que había tomado y de las consecuencias que aún podría enfrentar. Durante estos momentos de tranquilidad, cuando sostenía al cachorro dormido, Kai se permitía pensar en lo surrealista que era toda la situación. Aquí estaba él, un conservacionista entrenado que había pasado años aprendiendo a no interferir, sosteniendo un cachorro de león salvaje en sus brazos, como si fuera un gato doméstico. Este periodo de recuperación fue definido por el pacto silencioso de confianza que se había forjado en la sabana aquella primera noche. El marco de trabajo que Kai estableció destacaba 3 fases clave en la recuperación del cachorro: estabilización, alimentación y reavivamiento de instintos naturales. La fase de estabilización había sido crucial durante la primera semana, enfocándose en mantener al cachorro con vida mientras su cuerpo combatía la infección y se recuperaba del trauma. La fase de alimentación comenzó cuando el cachorro finalmente mostró interés en comer, primero rechazando la comida, pero eventualmente aceptando una fórmula especial diseñada para carnívoros jóvenes. La tercera fase, el reavivamiento de instintos, era la más desafiante y la más crítica para asegurar que el cachorro pudiera eventualmente regresar a la vida salvaje. Kai pasaba horas cada día permitiendo que el cachorro persiguiera objetos en movimiento, estimulando sus instintos de caza. Observaba con fascinación profesional cómo los comportamientos innatos emergían naturalmente, cómo el cachorro instintivamente se agachaba antes de saltar, cómo sus pequeñas garras se extendían automáticamente cuando agarraba sus juguetes improvisados. Cada mañana sin falta, cuando Kai salía de su tienda al amanecer para verificar al cachorro, encontraba las inconfundibles huellas masivas del macho león justo afuera del perímetro del campamento, cerca de la línea de árboles de acacia que marcaba el límite entre el área desarrollada y la sabana salvaje. Las huellas eran siempre frescas, hechas durante las horas nocturnas cuando Kai dormitaba inquieto en su tienda, siempre medio consciente de cada sonido fuera. El león nunca entraba al campamento propiamente dicho, respetando algún límite invisible que solo él entendía, pero su presencia era innegable. A veces, particularmente durante las noches tranquilas cuando el viento soplaba desde la dirección correcta, Kai escuchaba un chuf bajo y retumbante que resonaba desde una cresta distante. Era un sonido profundo que parecía vibrar a través del suelo mismo. Una vocalización que definitivamente no era amenazante, sino que sonaba casi como una verificación parental. Una forma de comunicación que decía: estoy aquí, estoy vigilando, estoy esperando. Este sonido se convirtió en una parte familiar de la rutina nocturna de Kai, casi reconfortante en su regularidad. Kai incluso se encontró hablando con las sombras al caer la noche, actualizando al padre invisible sobre el progreso del cachorro y explicando sus decisiones de tratamiento. Compartía sus preocupaciones en voz alta, discutiendo si debía aumentar la dosis de antibióticos cuando notaba un poco de inflamación alrededor de la herida, o preguntándose en voz alta si el cachorro estaba listo para comenzar a comer carne sólida. Era absurdo, hablando con un león que probablemente no entendía una palabra, pero de alguna manera ayudaba. Era como si estuviera compartiendo la carga del cuidado con el guardián silencioso, reconociendo que este cachorro tenía 2 protectores vigilando sobre él. La alegría de ver al cachorro ahora energético y juguetón, completamente recuperado de su encuentro cercano con la muerte, estaba entrelazada con una tristeza profunda que crecía más fuerte cada día. El cachorro estaba sano, sus instintos se afilaban con cada sesión de juego, su cuerpo se fortalecía con cada comida. Estaba construido para la naturaleza salvaje, no para la comodidad humana. El vínculo que se había formado entre ellos tenía que romperse para que el cachorro pudiera regresar con su manada de leones, para que pudiera vivir la vida para la que había nacido. Kai pasó días enteros agonizando sobre el proceso de liberación, atormentado por escenarios de todo lo que podría salir mal. Temía la furia inevitable del macho león.
Imaginaba al padre, impulsado por el instinto territorial y la necesidad de reafirmar su dominio, reclamando agresivamente a su hijo. Visualizaba una confrontación violenta, se veía a sí mismo destrozado por garras y colmillos en retribución por haber tocado al cachorro. Este cambio de enfoque del peligro que venía hacia el regalo real que estaba a punto de recibir era necesario para prepararlo para el momento final e increíble que estaba por venir. Finalmente, después de 3 semanas de cuidado constante, de noches casi sin dormir, de preocupación incesante y alegría por cada pequeño progreso, el momento había llegado. Kai cargó al cachorro para el viaje final de regreso a la sabana. El pequeño león, ahora notablemente más grande y más fuerte que el cuerpo tembloroso y casi sin vida que había encontrado, se sentó en su regazo durante el viaje, mirando por la ventana con ojos brillantes y curiosos. Kai condujo lentamente, saboreando estos últimos momentos juntos, memorizando cada detalle del peso del cachorro, la textura de su pelaje, el sonido de su respiración. Miró sobre la vasta extensión de la sabana mientras conducía, preparándose mentalmente para la reunión volátil que estaba seguro vendría. Cuéntanos una historia de un momento en que confiaste en un extraño inesperado. Nos encanta leer tus historias en los comentarios de abajo. El momento había llegado de devolver al cachorro a su hogar verdadero. Un momento cargado de riesgo emocional y físico. Pero Kai no tenía idea de que el peligro real ya había pasado, y que la recompensa más grande estaba a punto de comenzar. Kai devolvió al cachorro al lugar exacto en el bosque de acacias donde lo había encontrado por primera vez, como si cerrara un círculo que había comenzado 3 semanas antes. Sostuvo a la joven criatura una última vez, sintiendo los músculos ahora fuertes y sólidos bajo el pelaje dorado grueso. El cachorro había ganado varios kilogramos. Su cuerpo ya no era el de un animal al borde de la muerte, sino el de un joven león saludable con toda una vida por delante. Las heridas habían sanado completamente, dejando solo líneas tenues de cicatrices que eventualmente desaparecerían bajo su pelaje creciente. El cachorro estaba listo para esta transición. Todos los indicadores físicos y de comportamiento lo confirmaban. Con un corazón pesado que sentía como si estuviera siendo exprimido en un tornillo de banco, Kai colocó al cachorro en el suelo. El pequeño león se quedó quieto por un momento, mirando hacia atrás a Kai con esos ojos brillantes que ahora estaban llenos de vida y energía. Fue un momento de reconocimiento mutuo, un adiós silencioso entre dos seres que habían compartido algo extraordinario juntos. Luego, con la impulsividad característica de los jóvenes, el cachorro se alejó corriendo hacia la hierba verde y baja que se extendía desde la base de las acacias. Sus movimientos ya no eran los tambaleantes e inciertos de un animal recuperándose, sino los saltos coordinados y llenos de energía de un cachorro saludable explorando su mundo. Kai lo observó alejarse, lágrimas amenazando con nublar su visión, sintiendo que una parte de su corazón se iba con el pequeño león. La reunión fue instantánea y absolutamente impresionante. El macho león, la sombra que había sido una presencia constante durante 3 semanas, el protector silencioso que había mantenido su vigilia incansable, emergió de la maleza como si hubiera estado esperando exactamente este momento. El cachorro corrió directamente hacia él sin ninguna vacilación, reconociendo instantáneamente a su padre. El gran macho recibió a su hijo con una ráfaga de chufs afectuosos, sonidos profundos de reconocimiento y alegría que retumbaban desde su pecho masivo. El león lamió al cachorro con su lengua enorme y áspera, acicalándolo con una ternura que contrastaba dramáticamente con su apariencia feroz. El cachorro se retorcía de placer bajo la atención de su padre, rodando sobre su espalda y pateando con sus pequeñas patas en el aire. Era una demostración innegable del amor de un padre. Una muestra de afecto que trascendía las barreras de las especies y tocaba algo fundamental en el corazón humano de Kai. Observó esta reunión a través de lágrimas que ahora fluían libremente por sus mejillas, sintiendo que su misión estaba completa. Pero la historia no había terminado todavía. En un giro que dejaría a Kai cuestionando todo lo que pensaba que sabía sobre el comportamiento animal, el macho león levantó su cabeza masiva de su hijo, miró directamente a Kai, esos ojos ámbar capturando y sosteniendo su mirada con una intensidad que lo dejó paralizado. Luego, dejando al cachorro reunido, el león comenzó a caminar hacia Kai con un paso lento y deliberado. Cada instinto de supervivencia que Kai poseía le gritaba que corriera, que se metiera en el jeep, que pusiera distancia entre él y este depredador apex que se acercaba. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos.
Su respiración se volvió superficial e irregular. Sus palmas sudaban a pesar del aire fresco de la mañana. Pero el recuerdo de las 3 semanas pasadas, de la escolta silenciosa, de la vigilia compartida, de ese pacto inexplicable de confianza, lo mantuvo arraigado en el lugar. Sus piernas temblaban con el esfuerzo de permanecer quieto, cada fibra de su ser queriendo huir, pero se obligó a quedarse. El gran felino, un gobernante indiscutible de la sabana, un cazador perfeccionado por millones de años de evolución, se detuvo a solo centímetros de distancia de Kai. Estaba tan cerca que Kai podía sentir el calor radiando del cuerpo masivo del león. Podía oler el almizcle distintivo de su pelaje. Podía ver cada cicatriz individual que marcaba su hocico. Cada pelo individual en su melena magnífica. El león era enorme, mucho más impresionante a esta distancia que incluso a través de binoculares. Su cabeza estaba nivelada con el pecho de Kai. Sus hombros anchos y musculosos irradiando poder puro. Entonces, en una acción que desafió absolutamente todo lo que los científicos pensaban que sabían sobre los depredadores Apex, todo lo que estaba documentado en décadas de investigación sobre el comportamiento de los leones, el macho león bajó su cabeza, lenta y deliberadamente, con un control preciso sobre cada músculo de su cuello poderoso, presionó su hocico masivo y lleno de cicatrices contra la mano extendida de Kai. Este fue el momento del pago emocional. El instante que validaba cada riesgo tomado, cada noche sin dormir, cada momento de duda. No fue una demanda ni una amenaza, sino un gesto profundo y poderoso de reconocimiento y gratitud. El mero tamaño del macho león contrastaba dramáticamente con la suavidad del contacto, demostrando que la inteligencia emocional trasciende las fronteras de las especies. El león no era solo un animal reclamando a su cría, sino un padre que pagaba una deuda. El pelaje bajo la mano de Kai era sorprendentemente suave, cálido, vibrante con la vida que pulsaba a través del cuerpo del gran felino. El león mantuvo el contacto durante un momento largo y conmovedor. Sus ojos ámbar fijándose con los de Kai en una mirada que parecía comunicar volúmenes sin necesidad de palabras. Había reconocimiento en esos ojos, había gratitud, había un entendimiento que trascendía el lenguaje y la lógica. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo segundos, el león se alejó, se giró con gracia fluida y caminó de regreso hacia su cachorro, su cola moviéndose perezosamente detrás de él. El cachorro corrió inmediatamente hacia su padre, y juntos, padre e hijo, comenzaron a caminar hacia la manada de leones que esperaba en la distancia. Kai podía ver las formas de 2 leonas y varios cachorros más bajo la sombra de un grupo de acacias a varios cientos de metros de distancia. La familia estaba completa nuevamente, el círculo verdaderamente cerrado. Este momento extraordinario demostró que la confianza, la empatía y la conexión son las verdaderas leyes universales del mundo, más fuertes incluso que los instintos de supervivencia y los límites de las especies. Mostró que la compasión, una vez dada libremente sin esperar nada a cambio, es recordada y honrada incluso por los corazones más salvajes. El acto de bondad de Kai, nacido de un momento de debilidad humana donde su empatía superó su entrenamiento profesional, había creado un puente entre 2 mundos que normalmente permanecen separados. Si crees en el poder de la conexión entre todas las criaturas vivientes, suscríbete ahora mismo y comparte esta historia de confianza imposible con todos los que conoces. Porque en un mundo que a menudo parece dividido y frío, historias como estas nos recuerdan que la compasión y el entendimiento pueden florecer en los lugares más inesperados, entre los seres más improbables, creando momentos de belleza pura que desafían toda explicación racional, pero que tocan algo profundamente verdadero en el alma humana.